Bendiciones para todos. Continuamos con nuestro estudio, la Iglesia del siglo I, parte 8b. En la 8a consideramos el Concilio de Jerusalén. En esta parte 8b estudiaremos los dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo y el nuevo pacto, los dos pactos. La ley de Moisés, dada en el Sinaí, es llamada el viejo pacto. Jeremías nos presenta una clara distinción al respecto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Jeremías profetizó entre los años 629 al 585 antes de Cristo. Durante este periodo aproximado de 40 años, Jeremías sirvió bajo 5 reyes: Josías, Joacás, también llamado Salún, Joacín, Joaquín, también conocido como Jeconías o Conías, y Sedequías. De estos 5 reyes, Josías fue el único que sirvió a Dios y al pueblo como debía. No se sabe con exactitud bajo qué reinado hizo Jeremías esta profecía en el capítulo 31. Probablemente haya sido durante el último periodo en el del rey Ezequías. La expresión "he aquí" demuestra certeza, demuestra seguridad. He aquí vienen días, su cumplimiento será en un futuro. Vienen días en los cuales haré nuevo pacto. La palabra nuevo contrasta con viejo. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El viejo y el nuevo pacto no son más sino la confirmación al pacto de la promesa hecha a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que le mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. En esta parte, cuando dice haré de ti una nación grande, claramente se refiere a la nación hebrea, los descendientes de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Ese pacto fue hecho en el Sinaí, cuando lo sacó de Egipto. Ese es el viejo pacto. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. En la otra parte, con el pacto hecho con Abraham. Aquí tenemos una visión del nuevo pacto, donde serían bendecidas todas las familias de la tierra. No solo una familia, no solo una nación, no solo el pueblo hebreo, no solo la descendencia física de Jacob, sino todas las familias de la tierra. Y esto gracias a Cristo, uno de los descendientes de Jacob, de la tribu de Judá. Vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, decía la profecía de Jeremías 31:31. La casa de Jacob espiritual, las familias de la tierra. Hablando de Jesús, el ángel le dijo a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32-33. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden que la casa de Israel y la casa de Judá conformaban la casa de Jacob. Y en la casa de Jacob, Jesucristo iba a reinar para siempre, y su reino no iba a tener fin. El reino de Cristo es la iglesia. La casa de Jacob espiritual es la iglesia. Haré nuevo pacto con la iglesia, con el Jacob espiritual sobre el cual iba a reinar para siempre. No era que iba a hacer nuevo pacto con el Israel físico, con la casa de Israel físico, con la casa de Judá física. Ni siquiera el pacto viejo fue con ellos por separado. El pacto viejo con ellos fue con ellos cuando estaban todavía unidos allá en el monte Sinaí. Y el nuevo pacto va a ser con el nuevo pueblo unido, judíos y gentiles, en la casa de Jacob espiritual, donde van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, por medio del Señor Jesús.
A los cristianos en Éfeso, cristianos de origen gentil, Pablo les dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Como miembros de la familia de Dios, en la iglesia se cumple la promesa hecha a Abraham. Pero esto se podía cumplir solo en la segunda parte del pacto de la promesa hecha a Abraham, por lo que el nuevo pacto va direccionado hacia esa segunda parte: bendeciré a las familias de la tierra. El nuevo pacto no sería como el primero. Eso lo dice claramente la profecía de Jeremías. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con los antepasados, con sus padres, el día que los tomó de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto? De la tierra de Egipto lo llevó al monte Sinaí. El pacto que hizo con ellos en el monte Sinaí, ese es el viejo pacto. Y el nuevo pacto no es como ese pacto. No es como dicen ciertos grupos, no, que ahora es el mismo viejo pacto, pero escrito en nuestros corazones. No, dice no como el pacto que hice con sus padres. Ellos dicen, sí, es el mismo pacto, pero escrito en nuestros corazones. Dios dice, no es como el pacto que hice con sus padres. Estudiemos un poco acerca de estas grandes diferencias y veamos cómo nos lo explica el apóstol Pablo y el autor de Hebreos. Claramente el viejo pacto hace alusión al pacto hecho en el Sinaí, como acabé de explicarlo. Aquel que fue escrito en tablas de piedra. El nuevo pacto sería escrito en el corazón, según Jeremías 31:33. Esa sería una de las grandes diferencias. Pero hay quienes dicen, como dije, que es el mismo pacto, pero ahora escrito en el corazón. No, no es como el pacto ese. Veamos. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Con quién hizo pacto? Contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué escribió en tablas? La escribió las palabras del pacto. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Éxodo 34:27 al 28. El apóstol Pablo escribió: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces hay claramente una distinción entre los 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra y el pacto que fue escrito en nuestro corazón, que no es el mismo, no como el pacto que hice con sus padres, no es el mismo. Pablo comienza a hacer una distinción entre los dos pactos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Según de Corintios 3:4 al 6. Y comienza entonces a escribir las diferencias entre los dos pactos. El viejo, según de Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Según de Corintios 3:7. Pablo lo llama ministerio de muerte. Ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Los 10 mandamientos fueron grabados con letras en piedras. Si ese ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El nuevo pacto. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Según de Corintios 3:8.
Al nuevo pacto se le llama el ministerio del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas después de la muerte de Cristo. Y Pablo describió justamente lo que Moisés había escrito. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Éxodo 34, 29 al 30. Esto que está escribiendo Moisés es lo mismo que contó Pablo allá en 2 Corintios 3, 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Está hablando del mismo evento. Moisés bajaba con las 2 tablas de testimonio en su mano. Pablo dice que esas 2 tablas estaban grabadas con letras en piedra y son los 10 mandamientos. Por lo que claramente se está refiriendo a lo que estaba escrito en tablas de piedra. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. A la nueva generación de israelitas, en la relectura de la ley, les dijo lo mismo. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13. Sin lugar a dudas, entonces, los 10 mandamientos son parte del viejo pacto. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es muy interesante y es bueno que los judaizantes del siglo XXI lo consideraran. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, según de Corintios 3:9, primera parte, referente al viejo pacto, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, segunda parte del 2 Corintios capítulo 3, versículo 9, refiriéndose al nuevo pacto. El viejo, ministerio de condenación. El nuevo, ministerio de justificación. Primero lo llamó ministerio de muerte, pues conducía a la muerte, mostraba el pecado. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Gálatas 3:19 en la primera parte, NTV. Ahora Pablo lo está llamando ministerio de condenación. Dice Gálatas 3:10, pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Gálatas 3:10 en la Nueva Traducción Viviente. Si guardaban una parte de la ley, tenían que guardarla toda. Es lo mismo que Pablo dijo en Gálatas 5:1. El que mandaba a circuncidar tenía que guardar toda la ley. Por eso era un misterio de condenación, porque no solamente mostraba el pecado, sino que condenaba a la gente a que tenía que obedecerla toda, porque los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque la Escritura dice, maldito todo es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Quién iba a poder soportar una carga así? Por eso Pablo y Pedro lo llamaron carga y yugo. El Nuevo Testamento, Pablo lo llama ministerio de justificación. Y dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Gálatas 3:13 al 14. Cristo en la cruz nos rescató de la maldición dictada en la ley, haciéndose maldición, porque fue colgado en la cruz. Estaba escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y a partir de ahí vino el ministerio de justificación. Gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz que nosotros somos justificados, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio, en la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección, la justicia de Dios
se revela por fe y para fe. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Gálatas 3, 11 al 12. ¿Qué texto más claro? Más claro no puede ser. El Viejo Testamento, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, ahora va a hablar de nuevo, mucho más glorioso será lo que permanece, según de Corintios 3, 10 y 11. El viejo tuvo su gloria, Moisés la mostró cuando bajaba ya del Sinaí, pero si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El viejo pacto perecería, mientras el nuevo permanecería. Vayamos por un momento a la carta a los Hebreos, donde el escritor nos explicará la necesidad de un nuevo pacto permanente. Yo no sé quién escribió Hebreos, pero el que lo escribió conocía profundamente la ley de Moisés y el Espíritu Santo le reveló y le guió en la interpretación de la ley aplicada a Cristo, aplicada al nuevo pacto. Es interesantísimo como lo dice el autor de Hebreos y una carta escrita a ellos, precisamente, a los judíos, a los hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8, 1 al 7. Viene hablando de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto. En los versículos 8 al 12, el autor de Hebreos cita la misma profecía de Jeremías 31, 31 al 34. Y luego en el versículo 13 del capítulo 8 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pablo dijo, lo que perece tuvo gloria. El autor de Hebreos dice, está próximo a desaparecer. Pablo escribió, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Según de Corintios 3, 12 al 13. Aquello que perecería, que estaba próximo a desaparecer, que iba a ser abolido, todo esto es lo que nos dice la Escritura que iba a ocurrir con la ley de Moisés. ¿Y qué de aquello que dijo Jesús? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Jesús no vino para abrogar, Jesús no vino para abolir, ni para deshacer, ni para destruir la ley. Jesús vino para cumplirla. Y fue realmente lo que hizo. Jesús continuó diciendo, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él no vino para abolirla, sino para cumplirla. Pero dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que cuando se cumplió la ley, cuando alguien cumplió perfectamente la ley, ya podía pasar hasta que todo se haya cumplido. Mucha gente cree que porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, se refieren a la venida de Cristo cuando se acabe el mundo, que sea que los 10 mandamientos van a estar hasta que se acabe el mundo. En el contexto
En el contexto no está hablando ni de la segunda venida de Cristo, ni está hablando del fin de los tiempos. En el contexto está hablando de la ley de Moisés. Ese es el contexto de Mateo 5, 6 y 7. La ley de Moisés explicada por el Señor Jesús. De cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vino para cumplir, iba a pasar hasta que todo se haya cumplido. Lo cumplió. No vino para abolir, sino para cumplir. Pero la ley tendría un momento en que habría de pasar hasta que todo se haya cumplido. Cuando Jesús murió en la cruz, él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. También le dijo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En todo lo que es el antiguo pacto, hermanos. Entonces ya podía pasar, porque se había cumplido todo lo que estaba escrito de él. Consumado es, dice Cristo. Cristo cumplió perfectamente la ley. No podía pasar ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Todo se cumplió, ya podía pasar. Como todo se había cumplido, ya la ley de Moisés, entre ellas los 10 mandamientos, desaparecería. Había cumplido su propósito. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:21 al 25. Si la fe había sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, pacto de justificación por la fe, venida la fe, ya no estamos bajo esa ley. Más claro no canta un gallo, no diríamos nosotros. Este es un buen resumen de lo que hemos venido estudiando. Pero si la ley de Moisés, el viejo o antiguo pacto, habría de desaparecer, ¿esto cuándo sucedería? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? La Biblia también nos habla. El autor a los hebreos expone varias razones por las cuales debía ocurrir cuando partiera físicamente de esta tierra, es decir, con su muerte, con la muerte de Cristo. Veamos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hebreos 7, 11 al 14. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Para cambiar de sacerdote había que haber cambio de ley. La ley de Moisés decía que los sacerdotes venían de la tribu de Leví, descendencia de Aarón. Para que Jesús fuera sumo sacerdote, tenía que cambiarse la ley, porque la ley no permitía que Jesús fuera sacerdote y mucho menos sumo sacerdote. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9, 15 al 17. Era necesario que Cristo muriera para que se estableciera el nuevo pacto. Si el Nuevo Testamento venía por Cristo, ese Nuevo Testamento no podía entrar en vigencia. Ese nuevo pacto no podía entrar en vigencia mientras que Cristo estuviera sobre la tierra. Mientras que Cristo estuviera sobre la tierra no podía ser sacerdote porque era de la tribu de Judá. Tenía que morir. Muerto Cristo, se clavaba los decretos en la cruz del Calvario.
Ahora bien, sabemos que Jesús murió en la cruz. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Tanto judíos como gentiles estaban muertos en pecados, pero los gentiles eran incircuncisos en la carne. Los judíos pensaban y enseñaban que los gentiles debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Pablo les dice, no, Jesús nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Continúa diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 al 15. ¿De qué manera era contraria el acta de los decretos? Pablo dice el acta de los decretos que había contra nosotros. Para los judíos era una pesada carga. Pedro había dicho un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Para los gentiles era un muro de hostilidad que los separaba del pueblo de Dios y de Dios mismo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Efesios 2, 14 al 15. ¿Qué hizo Cristo cuando murió en la cruz? Logró poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, que era el muro de hostilidad que separaba al pueblo judío del gentil. Es en ese momento, en su muerte en la cruz, donde el acta de los decretos, la ley de Moisés de forma completa, incluyendo los 10 mandamientos, fueron clavados en la cruz. ¿Cómo sabemos que la ley fue clavada en la cruz? ¿Cómo sabemos que lo que fue clavado en la cruz fue la ley de Moisés y no otra cosa? Por lo que Pablo sigue diciendo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2:16. La ley de Moisés contenía mandamientos, decretos y estatutos. Deuteronomio 4, 44 al 45, en Deuteronomio 6, 1 al 2. Nadie debía juzgarlos en las leyes alimenticias dadas a los israelitas. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Levíticos 11. Nadie debía juzgarlo en que debían guardar las fiestas solemnes. Levítico 23. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y es interesante, hermanos, hacer notar que aparte de las 7 fiestas solemnes anuales, había una semanal, el sábado. Levítico 23, 2 al 3. Habían 7 fiestas solemnes anuales y había una fiesta solemne semanal. Y esa fiesta era el Shabbat, el sábado. Por eso que cuando Pablo dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o días de reposo. Porque el Shabbat es una fiesta solemne, semanal, pero también en las 7 fiestas solemnes habían también días de reposo. O sea, había muchos días de reposo. El Shabbat, que era el día semanal, y otros días de reposo, como por ejemplo el primer día de los panes sin levadura y el último día de la fiesta de los panes sin levadura era el reposo. El primer día de la fiesta de tabernáculo y el octavo día de la fiesta del tabernáculo o el último día de la fiesta del tabernáculo era reposo. Pascua no era reposo. El día de expiación era reposo, pero el Sabbat, el séptimo día, también era reposo. Por eso que Pablo lo usa en plural. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, ahí incluimos la fiesta semanal, el Shabbat, luna nueva o días de reposo. Diferentes días de reposo correspondían a las fiestas solemnes. Y la circuncisión estaba dentro de este grupo de leyes. Había sido un pacto hecho con Abraham en Génesis 17. Luego fue traído a la ley de Moisés, la circuncisión como parte de la ley de Moisés. En esta ley de Moisés habían leyes sacrificiales, todo lo correspondiente a los sacrificios, leyes ceremoniales, todo lo correspondiente a las fiestas solemnes. Dios decía cómo se debía celebrar cada fiesta. Habían leyes morales, como honrar padre y madre, y habían leyes civiles. Todo esto estaba contenido en la ley de Moisés, que fue abolida, clavada en la cruz del Calvario.
que era un muro de hostilidad entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Siendo conocedor de eso, Pablo exhortó a los Gálatas diciéndoles, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4, 8 al 1. Claramente Pablo está hablando con gentiles, quienes no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no eran dioses. Pero también en la iglesia de Galacia había judíos, precisamente los que estaban judaizando. Y los judaizantes estaban obligando a los gentiles a guardar la ley de Moisés como condición para ser salvos. Los judaizantes estaban predicando un evangelio diferente, recordemos que es el punto que estamos tratando. Al parecer a los judíos no se les enseñaba que debían dejar la ley, pero sí se les dio instrucciones donde se les indicaba que no tenían por qué enseñar a que los gentiles guardaran la ley de Moisés. Leamos el siguiente texto, que es la conversación de Pablo con Jacobo, anciano de la iglesia en Jerusalén, Santiago el menor. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros al ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Fíjense que la acusación era, se ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. Pablo llevaba la carta hecha en Hechos 15 en el concilio de Jerusalén, donde le decía a los gentiles que no tenían por qué circuncidarse, solamente tenían que guardar tres cosas. Pero en ningún momento Pablo enseñaba a los judíos que estaban entre los gentiles que ellos tenían que apostatar de Moisés. No le decían que no debía circuncidarse. A los judíos Pablo no les decía eso. Le decía eso a los gentiles, que no tenían por qué ponerle esa carga. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Como judío, Pablo podía andar ordenadamente guardando la ley. Lo que Pablo no hacía era lo que están haciendo estos judaizantes, enseñando a los gentiles que tenían que guardar la ley. Como dije anteriormente, a los judíos no se les obligaba a apostatar, no se les obligaba a que debían dejar la ley de Moisés. Lo que sí se les indicó es que ellos no podían enseñar a los gentiles que ellos debían guardar la ley de Moisés para ser salvos. Eso sí está claro. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Hechos 21, 17 al 26. Pablo, guardando parte de la ley de Moisés, sin ningún problema. Pablo era judío. Los judíos podían seguir guardando la ley de Moisés. En cuanto a los gentiles, lo acordado en el concilio en Jerusalén. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esa fue la conclusión del concilio de Jerusalén, Hechos 15, 19 al 20. Por favor, que alguien le cuente a los judaizantes que hace 20 siglos se llegó a un acuerdo, que deben de estar yendo a las congregaciones a judaizarlas. Ya está le cambiando los nombres a los himnarios. Está diciendo que hay que mencionar el nombre de Jesús en hebreo o el nombre de Dios en hebreo. Como conocimiento, como dije hace un momento, hace un tiempo, como cultura general, sí, pero como mandamiento, como necesario para salvación, no. Más triste
es que hoy día son los gentiles los que están judaizando. Eso es lo más triste. Ahora bien, regresemos a Gálatas 5, el texto que estábamos estudiando, y analicemos la importancia del tema, porque este tema es importante, hermano, sumamente importante. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5. Estas palabras van dirigidas a los creyentes del lado gentil, esos cristianos que estaban siendo judaizados, aunque la frase otra vez pareciera indicar que también va para los judíos. La ley era un yugo de esclavitud porque no podía ser cargada. Mostrar el pecado era un ministerio de condenación, un ministerio de muerte. Era glorioso, pero comparado al nuevo pacto, era todo lo anterior. Era una carga que los mismos judíos no podían llevar y pretendían que los gentiles sí lo hicieran. El nuevo pacto, un pacto de libertad, libertad del pecado, libertad de la tradición religiosa impregnada en el fariseísmo. El mediador del mismo, el mediador del nuevo pacto es un nuevo sumo sacerdote y por medio de él podemos entrar al lugar santísimo. Según Hebreos 10, 19 al 22, podemos adorar en espíritu y verdad donde nos encontremos. El nuevo pacto representa libertad, libertad y más libertad. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto aquí sumamente importante. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, si guardáis una parte de la ley, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Porque maldito era todo aquel que no guardara toda la ley. Era un ministerio de condenación. Y este otro punto sumamente importante que no se puede dejar pasar, hermanos, y que respondería a la siguiente pregunta. ¿Qué hay de malo si decido guardar la ley? ¿Qué hay de malo si decido justificarme en la ley? Debemos tomar en cuenta que estos cristianos en Galacia no guardaban la ley a voluntad, sino que habían sido sometidos a ella, siendo enseñados que si querían ser salvos debían hacerlo. Era parte del evangelio diferente que predicaban los judaizantes de aquella época, que en nada difieren de los del siglo XXI. Pablo les dice luego de una gran exhortación que si aún ellos deciden seguir por el camino antiguo, un camino que ni les correspondía, de nada les aprovecharía Cristo. Es decir, no piense que se puede estar con la ley de Moisés y con Cristo. Eso no los acerca más a Dios. En lugar de ello, los aleja. Veamos la razón que les explica Pablo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Fíjense, hermano, este texto. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Para entender mejor este texto, vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 1 al 7, donde Pablo nos lo explica por medio de una analogía con el matrimonio. El texto dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Romanos 7, 1 al 3. A continuación veremos un extracto de un estudio que di hace algún tiempo. Un estudio de una lección sobre Malaquías, donde explico esta parte con mucho detalle. Tomado de la serie Malaquías, en este mismo canal de YouTube está esa lección, en la lección 3, parte 3. También el adulterio espiritual es posible hoy día cuando pretendemos estar con la ley de Moisés y la gracia. Y aquí el apóstol Pablo va a tomar una analogía del matrimonio. Entonces vamos primero a explicar lo que el apóstol Pablo va a hablar del matrimonio y luego cómo lo aplica al tema de la ley y de la gracia, de la ley y Cristo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Romanos 7, 1 al 2. Aquí voy a tratar de exponerlo gráficamente. Tenemos dos individuos. Tenemos el hombre y tenemos la mujer. Y ambos están unidos en matrimonio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Estos dos están unidos en matrimonio. Si el hombre llega a morir,
la mujer queda libre de casarse. La mujer queda libre de casarse. Pero volvamos otra vez al matrimonio. Así que volvamos otra vez al matrimonio. Dice en Romanos 7:3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces volvemos otra vez gráficamente al matrimonio y aparece un tercer individuo, otro hombre. Si la mujer está casada y se casa con otra persona, entonces eso forma una relación de adulterio. Tenemos que la mujer está casada con este individuo y también está casada con este individuo. El pacto aquí sigue. Según la ley, como dijimos hace un rato, la ley pudo haberle permitido el divorcio, pero solamente hay un causal de divorcio, que es la fornicación. Si estos se separaron por cualquier otra causa, lamentablemente, y ella se casa con este otro, lamentablemente caen en una relación de adulterio. Y este hombre que de repente puede estar soltero y libre para casarse, es también un adúltero, porque el que se casa con el adúltero también adultera. Entonces, fíjense, hermano, interesante esto. Este hombre que está aquí, que está libre, solterito para casarse, si este hombre se casa con esta mujer que es adúltera, porque ya ha estado casada con otro hombre, es una relación de adulterio. Ahora bien, si el hombre este muere, desaparece de la escena, entonces esta relación, ella sí puede volver a casarse con este hombre. Y eso es un matrimonio. Ahora bien, Pablo toma esa analogía, va a tomar esa analogía del matrimonio y la va a llevar a lo que nosotros estamos estudiando, a la aplicación de la ley y Cristo y la ley y la gracia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Pablo le escribe a romanos, a los cristianos en Roma, habían judíos y gentiles, y le dice, hermanos míos, iglesia en Roma, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces tenemos aquí, el hombre representa la ley y la mujer va a representar, en este caso, a los judíos, pero también vamos a representar a la iglesia en Roma. Esto cuando estaba la ley vigente, los judíos tenían que seguir la instrucción de la ley, porque fue una ley dada a ellos, a los judíos. Fue una ley dada a ellos. Según Deuteronomio 5, la ley fue para Israel. Luego llega Cristo. Llega Cristo. Entonces, según la analogía que estudiamos del matrimonio, ¿qué tiene que pasar para que esta relación entre judíos y Cristo sea válida, sea un matrimonio? Para que los judíos y la gracia sea un matrimonio. Y también para que la iglesia y la gracia sea un matrimonio. Es necesario que la ley muera. Que la ley muera. Porque si se unen y quieren y pretenden estar con Cristo, la gracia y con la ley, entonces es una relación de adulterio. Para que esta relación no sea una relación de adulterio, es necesario que esto muera. Y de hecho, así sucedió. Así sucedió. Cuando Cristo muere en la cruz, la ley queda abolida. Esa es la enseñanza bíblica, hermanos. Que las filosofías de los judaizantes hoy día digan, no, que hay que seguir la Torah y todo, bueno, allá ellos. Pero la enseñanza bíblica es que la ley tenía que morir para poder que esto sea un matrimonio. Para que ahora los judíos, la iglesia en Roma y nosotros seamos un matrimonio con Cristo, seamos un matrimonio con la gracia, es necesario que la ley muera. Si nosotros pretendemos estar con la ley y con Cristo, eso es adulterio, como lo dice Pablo y como lo enseña las Escrituras. Ahora bien, estamos casados ahí. He aquí yo, Pablo, os digo, dice Pablo en Gálatas 5, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
Si usted como pueblo de Dios pretende guardar partes de la ley, justificarse en la ley, como dice el apóstol Pablo, circuncidarse, guardar el sábado, diezmar justificándose en la ley, guardar fiestas solemnes, en fin, cualquier cosa de la ley. Si usted pretende estar con la ley y a su vez pretende estar con Cristo, Pablo dice, yo he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada le va a aprovechar Cristo, hermano. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si usted está con la ley y con la gracia, usted está en adulterio. Entonces, Cristo no le va a aprovechar de nada. Y usted debe decidirse. Sigue con la ley y guarda completamente la ley, que al final tampoco justifica, o hace que la ley muera y se decide a seguir a Cristo. Ahora bien, ¿qué pasaba con este de aquí, según el gráfico anterior, cuando una persona quiere seguir? Vamos a suponer, yo quiero seguir empeñado en seguir con la ley y con la gracia. ¿Quién me dice a mí que no? Soberbio yo. ¿Quién me dice que no? Si yo quiero guardar la ley y quiero guardar la gracia, ¿quién me dice a mí que no? Pues estoy en adulterio. Ahora, ¿qué pasa con este individuo que estaba libre para casarse? Según el gráfico anterior, ¿se acuerda? Este también adulteraba, entraba en adulterio. Entonces Cristo, si yo pretendo tener esa relación, porque soy soberbio, porque yo estoy con la ley, estoy con la gracia, porque yo soy bravo y quiero estar así, y nadie me dice que no, entonces Cristo, hago que Cristo adultere. Porque el que se casa con el adúltero, adultera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Qué cree usted que va a hacer Cristo? ¿Qué cree usted que iba a hacer el hombre que sabía que su relación con esta mujer, ¿se acuerdan? El hombre que sabía que con su relación con esta mujer lo hacía el adúltero. Él tenía que dejarla, separarse, para no seguir, porque él estaba libre. Cristo está libre. Si yo pretendo estar con la ley, con Cristo, yo soy adúltero, pero Cristo no tiene por qué quedarse y caer en adulterio por mi actitud. Entonces la Biblia dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué hace Cristo? Pues se desliga, rompe con esta relación. Cristo no va a estar en adulterio porque yo quiera estar en adulterio. Se desliga, corta la relación. No hay salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la ley, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, hermanos, cuando yo me decido de corazón darle gloria al nombre de Dios, yo tengo que saber distinguir entre los dos pactos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dios en sus planes estableció un nuevo pacto, profetizado siglos antes en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. No era nada nuevo. Incluso se lo había dicho al pueblo judío. Viene Cristo, muere en la cruz y el pacto, la ley de Moisés fue abolida. Según de Corintios 3 habla claramente de eso. Todo, la antigua ley, la Torá, los 5 libros de la ley, la Torá, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los profetas, los escritos, como ley de Moisés, fue abolida. Y ahora estamos bajo la gracia del Señor Jesús, casados con nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo pretendo estar con ambas, con la ley y con la gracia, yo soy un adúltero espiritual. Y Cristo no tiene por qué caer en adulterio por mí. Por lo tanto, Cristo se desliga de mí. De Cristo desligaste lo que por la ley justificaste, de la gracia habéis caído. Él corta la relación, porque Él no va a estar bajo adulterio. Y no hay salvación. Lamentablemente no hay salvación porque la ley no justifica. Interesante esto. Luego de haber visto la claridad de la explicación que di con Romanos 7, volvemos otra vez a leer y a chequear que la exhortación que Pablo les hace a los cristianos en Galacia y a los de este tiempo es que no nos dejemos judaizar. La ley murió, la gracia vive en Cristo Jesús. Volviendo al tema del evangelio y su obediencia,
veamos lo que nos dice Pablo con respecto al tema de la ley y la gracia. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La circuncisión desde los tiempos de Abraham era la señal del pacto para ser pueblo de Dios. Génesis 17:10. La circuncisión espiritual es el bautismo, pues es lo que Dios ha determinado para que se obedezca el evangelio y perdonar nuestros pecados. Ahora estudiemos las características del nuevo pacto según la profecía de Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 al 34. Una de las grandes diferencias entre los dos pactos es el momento en que se entra en ellos. En la ley de Moisés, el niño varón era circuncidado al octavo día, es decir, era parte del pueblo de Dios sin haber conocido a Dios. Así el varón a los 8 días lo circuncidaban y se le enseñaba de Dios. Era ley. Luego era instruido. El judaísmo era por descendencia. De la misma manera como lo intenta hacer el catolicismo, una copia del judaísmo. No se circuncida, sino bautizan a los niños y después que se les enseñe de Dios. En cambio, en el nuevo pacto sería diferente. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano? La respuesta está ahí. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ah, pero ¿por qué todos le iban a conocer? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A diferencia del judaísmo, en el nuevo pacto, se entra al nuevo pacto con conciencia. Se entra al nuevo pacto después que conozco a Jehová, conozco su evangelio y Dios perdona mis pecados. De manera que todos los que están en el reino de Dios, todos los que están bajo el nuevo pacto de Dios, ninguno le va a decir a otro, conoce a Jehová, porque todo el que está es porque ya lo conoce. Porque todo el que está es porque ha sido perdonado de sus pecados. Porque todo el que está tiene la bendición de que Dios no se acuerde más de sus faltas. En el Antiguo Testamento se circuncidaban y luego conocían a Jehová. No, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se conoce a Jehová y luego se circuncida. Se conoce el Evangelio y luego se bautiza. No al revés. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el nuevo pacto usted será parte de él gracias al perdón de los pecados que vino como consecuencia de creer y obedecer el Evangelio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El candidato a formar parte de la familia de Dios del nuevo pacto es una persona que tiene que tener que ser consciente, tiene que conocer a Dios. No es que los demás conozcan a Dios por él, no. Él debe conocer a Dios. El que obedece el Evangelio es porque conoce a Dios, porque creyó en el Evangelio, se arrepintió y se bautizó. Y eso no lo cumple un niño ni lo cubre una oración de fe. El perdón de los pecados es el corazón del nuevo pacto, el pacto de la libertad. Sé, hermano, y reconozco que la lección ha sido más larga de lo habitual. Y si a eso le sumamos todas las lecciones que les he invitado a repasar, pues se llevará mucho más tiempo. Como les he dicho en anteriores oportunidades, estos estudios están diseñados para que los haga en su tiempo y su espacio. Puede hacerlo, ponerle pausa y retomarlo. Con un cuadernito vaya anotando y vaya anotando también preguntas. Es importante que pregunte. Si usted necesita descargarlos y no tiene manera de descargarlo en YouTube,
por causa de los virus u otras cosas que puedan entrar a su computadora y no lo puede hacer, no lo puede descargar de YouTube, escríbame y le puedo dar el link de Drive y de ahí sí lo puede descargar con toda confianza. También me han preguntado la razón del por qué hago las plantillas y las leo. Sé que esto para algunos es poco profesional, pero esto es pensado en aquellos que tienen discapacidades, bien sea visuales o audibles. El que no puede oír, lee el mensaje. Y el que no pueda ver, pues lo escucha. Por eso es que leo las plantillas, por eso es que en la mayoría del estudio está escrito ahí. Sé que a algunos no le parece bien, pero ni modo. Dios me ha hecho pensar en todas las personas. Créame que esto es mayor trabajo, pero lo hago con mucho gusto. Me encanta, me fascina estudiar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, este ha sido la iglesia del siglo I, la parte número 8 de nuestra serie de los postreros días. Hoy estudiamos sobre el concilio de Jerusalén, sobre los dos pactos. Cualquier pregunta, hermanos, déjenla acá en la caja de comentarios. Escríbame a mi correo electrónico, a mi email. Pueden escribirme a mi WhatsApp. En los audios dejo mi número telefónico para que puedan escribirme a mi WhatsApp. Comparta si usted quiere compartirlo con alguien que necesite la lección. En fin, espero que nos podamos volver a encontrar para estudiar la parte 9 de la iglesia del siglo I. Haremos las partes que sean necesarias con respecto a la iglesia del siglo I, después pasaremos a la iglesia del siglo II y haremos las partes necesarias. No hay ningún apuro. Mientras que Dios nos dé salud física, espiritual, mental y emocional, adelante. Mientras que tengamos los equipos, para adelante. Que Dios le bendiga a mis hermanos y estamos en contactos. Bendiciones.